Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar durante media hora, desde una perspectiva filosófica, un tema de la vida cotidiana. Precisamente en estos momentos inciertos y complejos, vale pensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela, quien desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hace posibles estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Aguilar Santa Cruz. Él es magíster en Filosofía y Pensamiento Social por Flaxo, Ecuador, miembro de la coordinación de Encuentros con la Filosofía. Buen día, saludos Edison. Buen día, Miguel. Buen día, Tito. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto volvernos a encontrar. Esta semana dialogamos acerca de la temática salud como derecho humano con Edison Aguilar Santa Cruz. Lo haremos en los 3 segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de salud como derecho humano. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre salud como derecho humano. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Edison Aguilar Santa Cruz compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Hoy conversamos con Edison Aguilar Santa Cruz acerca de salud como derecho humano. En este sentido queremos preguntar cotidianamente a qué nos referimos con salud como derecho humano. Bien, Miguel. Se puede decir que casi todos o todos y todas utilizamos esta expresión, la salud es un derecho humano, pero lo hacemos de una manera muy peculiar, porque regularmente nos referimos cuando demandamos, criticamos, necesitamos atención médica o nos referimos a la atención médica. Entonces, en ese momento estamos asumiendo de manera probablemente inconsciente que la medicina o las medicinas nos pueden proporcionar salud en la forma de reparación, recuperación, mantenimiento, prevención o incluso de promoción de la salud. Entonces, a esto le podríamos llamar, o yo por lo menos le estoy llamando como una suplantación de la salud por parte de la medicina. Pero no solamente quienes necesitamos atención médica usamos esta expresión. Diría que también lo van haciendo quienes ofrecen los servicios. El personal, las empresas médicas, sean públicas o privadas, también que ofrecen servicios de atención médica, se refieren a ellas como una
oferta de protección a la salud, de recuperación de la salud. También lo hacen los intermediarios, es decir, quienes están entre aquellos que necesitan y aquellos que prestan los servicios. Es decir, por ejemplo, las aseguradoras que se llaman aseguradoras de salud específicamente. Entonces, y de hecho estamos invadidos por una publicidad muy amplia sobre lo que estas empresas de publicidad hacen para ofrecer, convencernos, persuadirnos de consumir servicios y todos los distintos medios para conservar, recuperar y fomentar la salud según lo que dice esta publicidad, que la podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y también no podemos olvidar que lo que se ha denominado ese complejo médico industrial que produce insumos, equipos, fármacos y todo tipo de recursos utilizados en atender la enfermedad justamente para cumplir con el derecho a la salud de las poblaciones. Entonces, podríamos decir que finalmente es también un uso muy extendido en política, en legislación, en justicia, porque estamos en medio de una relación que plantea cómo se ejerce ese derecho a la salud, que está promoviendo la atención médica o demandando o juzgando o controlando cómo se ejerce ese derecho para que sea atendido adecuadamente, saber que si hay garantías en el acceso. Entonces, estamos invadidos, es parte de la vida cotidiana, es algo muy común el referirse a la salud como un derecho humano. Muchas gracias, Edison, por esta aproximación al concepto de salud en la vida cotidiana y tal vez sus mal comprensiones. Damos paso a nuestro siguiente segmento, miradas filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana, en Miradas Filosóficas, nos encontramos con Edison Aguilar Santa Cruz, a quien preguntamos por qué la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas OMS, tiene como procedencia a la filosofía. En general, en el encuentro anterior nosotros habíamos revisado de manera muy resumida las expresiones, las miradas de algunos filósofos que desde el siglo XVII al XIX y podríamos avanzar hasta el siglo XX, caracterizaron a la salud como lo opuesto a la enfermedad, como una condición silenciosa y permanente, un estado de sentirse sano, un proceso, un bien supremo, algo que no se puede conocer científicamente, pero que todos sabemos de qué hablamos. Características que describen, fueron descritas y describen la salud en relación con el cuerpo individual de las personas. Pero cuando se amplía la mirada a la vida en comunidad, a la vida en la ciudad, cuando se habla de la salud de las poblaciones, es cuando se comienza a generar esta suplantación de salud por atención médica para la población humana. Entonces, recordemos que estas características de salud como bienestar individual se distinguía del bienestar colectivo porque, de hecho,
se hablaba de que el bienestar colectivo se trata de un bienestar de la población, un bienestar de una población. Y ahí aparece, por ejemplo, otro filósofo que es Michel Foucault, quien identificó a la salud colectiva como una aspiración previa y posterior a la Revolución Francesa. Una aspiración de bienestar colectivo como el mito, dice él, de una desaparición social de la enfermedad en una sociedad sin trastornos, sin pasiones, devueltos a una especie de salud de origen, lo que él llama a través de un mito denominado medicalización, porque hace parecer como que una sociedad originaria, una sociedad ideal, no habría enfermedad, incluso no habría objeto de que exista medicina, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante porque él luego va a desarrollar toda una visión acerca de cómo se atiende a la población. Ya la población como objeto de lo que él llama la gubernamentalidad, las acciones desde el poder para controlar, mantener, promover la vida. De hecho, tiene como una herramienta fundamental, él le llama dispositivo, a la medicina. Entonces, y no olvidemos que otro filósofo, Canguilhem, dice que cuando los humanos integran una comunidad social o profesional, se comienza a hablar de salud. Al hacerlo, se oculta su sentido existencial por exigencias de contabilidad. La salud comenzaba a perder su significación de verdad para recibir una significación de facticidad, o sea, algo objetivo. Por eso se hace un objeto de cálculo. Y recuerda que la ampliación histórica del espacio en el que se ejerce el control administrativo de la salud de los individuos desembocó hoy, dice Canguilhem, en una Organización Mundial de la Salud que no podía delimitar su ámbito de intervención sin publicar ella misma su propia definición de salud. Es decir, se reconoce que para atender la llamada salud de la población, se tiene que definir qué es salud. Así es, se puede afirmar que la definición de salud que maneja la Organización Mundial de la Salud procede, digamos, de toda esta riqueza conceptual que fue elaborándose desde la filosofía. Sí, ahora justamente la siguiente pregunta que surge es ¿cuáles son las principales características de esa definición de salud propuesta por la OMS? Para eso lo que haremos es recurrir al acta de constitución de la Organización Mundial de la Salud, que se dio por una serie de acuerdos en las reuniones entre 1946 y 1948, como parte de la recién configurada Organización de Naciones Unidas. El preámbulo del Acta de Constitución de la Organización Mundial de la Salud empieza de esta manera, cito: los estados partes de esta Constitución declaran en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas que los siguientes principios son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de los pueblos. Y empieza de esta manera: el goce del grado máximo de salud que pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Luego viene la definición, que es lo que estamos preguntando. La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Continúa diciendo, la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental. La capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para este desarrollo. Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común. Los resultados alcanzados por cada estado en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos. Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. Entonces, resumiendo, diríamos, en el acta están presentes los elementos desarrollados por la filosofía. La salud como derecho humano fundamental y obligación de los gobiernos, la definición de salud como un estado de completo bienestar, la salud como condición de seguridad y paz, y la identificación de grupos poblacionales prioritarios y la importancia del conocimiento y la comunicación en la acción gubernamental. Entonces, esa es la relación entre la filosofía que está presente en esta definición de salud como un derecho humano fundamental por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora en este sentido, igual una pregunta después de que nos has dado estas definiciones que están vinculadas a concepciones filosóficas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud, OMS? De hecho, hay algunos elementos que en la propia acta están presentes. Se señala que es el logro más alto posible, es un objetivo socialmente importante para todo el mundo. Requiere la intervención de otros actores sociales y económicos, además de la salud. Declara inaceptable la desigualdad en el estado de salud de la población, especialmente entre países distintos, digamos. Propone un nuevo orden internacional para reducir esas desigualdades entre países en la atención de la salud. Reitera que una cosa que es importante, que es obligación de los gobiernos el cuidado de la salud de sus pueblos. Entonces, de hecho, hay, diríamos, ahí está, se podría decir, una especie de génesis de esta suplantación de salud por medicina y también el hecho de que nos olvidamos de qué mismo es salud y empezamos solamente a pensar y a actuar en términos de medicina, porque a la medicina, a la atención médica, le hemos convertido en un derecho. Entonces, empezaríamos a pensar que son las principales consecuencias.
Pero entonces, veamos ahora qué pasa con la medicina a partir de esta definición. Entonces, la medicina asume la función de controlar la vida social y la vida biológica de las poblaciones para la producción, el consumo, el intercambio, en apoyo y con el respaldo de las funciones estatales, jurídicas y disciplinarias y de seguridad también, porque se está señalando que es un derecho humano y es obligación de los gobiernos. Para ello recurre a, diríamos, como estrategias a la normalización, a la policía médica y a la protección de la salud a través de la atención médica. Esto lo hace a través de, y Foucault desarrolla extensamente esta descripción a través de la medicina urbana, la medicina estatal y la medicina laboral. Porque lo que le interesa es la seguridad de las poblaciones pobres, de las poblaciones de trabajadoras y también de aquellas que pueden comprar la atención a la salud. Entonces, de hecho, nosotros podríamos, así de manera muy resumida, hablar de la medicina estatal, cuyos orígenes Foucault la encuentra en Alemania, porque Alemania, en medida de su escaso desarrollo industrial, productivo, está preocupado por atender a la población para que ésta sea productiva y también controlar el ejercicio, la práctica de la medicina. Entonces, ahí se establecen medidas gubernamentales para que exista un control de quienes ejercen la medicina, la profesión médica, a través de las universidades, de los llamados colegios médicos, pero también se comienza a organizar lo que nosotros diríamos aquí dispensarios de atención a la población pobre, a la población que no accede de manera regular a la atención médica. Entonces, eso aparece ahí como una obligación del Estado para procurar una población fuerte, productiva, sana, que permita alcanzar la industrialización en la que se habían adelantado Inglaterra y Francia. Esto estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, ahí aparece con mucha fuerza esto que Foucault llama la medicina estatal. Pero por otro lado, nos recuerda qué papel juega la medicina urbana, que él la ubica fundamentalmente en Francia. Sus orígenes tienen que ver mucho con las epidemias. Porque cuando se declara una epidemia, ¿qué es lo que se hace? El gobierno, el poder, el Estado, quien sea, la autoridad sanitaria, como se llama acá, toma el control de la ciudad. Prácticamente asume un registro de se hace una malla, una cuadrícula, un registro muy detallado de quienes están en la ciudad, de quienes viven en la ciudad, y entonces se hace un registro y en los relatos de los controles de epidemia se señalaba que había un control en la mañana y en la tarde, y tenían que presentarse a la puerta de las viviendas y señalar quiénes estaban ahí. Y eso era contrastado, comparado con el registro que se tenía de quienes vivían en esa vivienda. Y esto era para saber que todavía estaban vivos, que no se habían contagiado. Porque el momento en que alguien moría
por la epidemia, ese momento, esa casa era sujeta de cuarentena y de esa manera se fue ejerciendo un poder de control, de registro, de control de las enfermedades epidémicas que asolaron Europa, y esto fue estuvo muy presente, sobre todo en Francia, según lo que describe Foucault. Pero también hay otro origen que es esta medicina laboral, y esta tiene, según Foucault, su origen en Inglaterra, donde hay un registro igual de la población trabajadora, y la preocupación, según Foucault, es fundamentalmente de los ingleses sobre esta población trabajadora para igualmente proteger de la enfermedad, reparar la enfermedad, asegurar condiciones higiénicas de vivienda, de alimentación. Entonces, de hecho, se procura ahí el seguro social universal, la seguridad social universal con cargo al presupuesto del gobierno. Entonces, estas son las tres fuentes de lo que él va a llamar la medicina social como controladora de la vida social y la vida biológica de las poblaciones, como parte de esta forma de suplantación de la medicina hablando de salud y de la salud como un derecho humano. Esto, así muy resumidamente, podríamos decir que son las consecuencias. Y de hecho, lo que se produce es que todos hablamos de salud, pero nos estamos refiriendo siempre a atención médica. Y nos hemos olvidado de lo que es salud. Y nos despreocupamos de lo que es salud. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar sobre cómo continuar las reflexiones sobre salud como derecho humano. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Edison Aguilar Santa Cruz, conversamos sobre la comprensión cotidiana de salud como derecho humano, luego mencionó elementos filosóficos para declarar a la salud como derecho humano. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática. En general es muy difícil encontrar textos que hablen claramente de esta suplantación. Hay que encontrar elementos más bien en documentos más generales, en textos más generales. Siempre es recomendable recurrir a los archivos, digamos, de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se puede encontrar el acta de fundación de la Organización Mundial de la Salud con la descripción que les acabo de mostrar. Luego se pueden revisar una serie de declaraciones de otras reuniones internacionales sobre atención primaria de salud, sobre en general el derecho a la salud que se ha ido dando a través del tiempo. En cuanto a textos, hay curiosamente dos textos de Foucault que no son muy conocidos, están publicados justamente en una revista de la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Educación Médica y Salud. Y hay dos textos, uno publicado en el 76, porque son conferencias que entre el 73 y el 74 dictó Foucault en Río de Janeiro.
por invitación de la Organización Panamericana de la Salud. Estas son, la una es la crisis de la medicina o la crisis de la antimedicina. Esa es la una. Y la otra es la historia de la medicalización. Entonces, esto, como digo, se puede encontrar y hay en una versión digital en esta revista de la Organización Panamericana de la Salud, Educación Médica y Salud. Hay un libro bastante interesante y curioso, por lo menos me resultó a mí, de George Rosen, que es un historiador de la medicina, y que se llama De la policía médica a la medicina social, ensayos sobre la historia de la atención a la salud. Él habla es un historiador de la medicina, pero en el propio título dice ensayos sobre la historia de la atención a la salud. Y habla fundamentalmente de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Entonces, esta es una en siglo XXI. Y un libro muy pequeño, pero es muy fácil de leer, Hitos en la historia de la salud pública de Henry Sigeris. Estos serían las recomendaciones para revisar este proceso de suplantación de la medicina por salud. Sí. Muchas gracias, Edison, por estas recomendaciones. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Edison Aguilar Santa Cruz, a ustedes Radio Escuchas y a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina y Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.